Olá, do estúdio da TV Unesp, aqui em Bauru, para toda a cidade e também via internet, estamos começando mais um programa Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Unesp, em que você também entrevista. O que é que você tem feito na rede? A internet é o lugar ideal para encontrar alguém com os mesmos interesses que os seus, seja debatendo um assunto ou até jogando. O game Second Life ajudou a popularizar os jogos que permitem a participação de várias pessoas ao mesmo tempo. Atualmente, um dos mais famosos é o World of Warcraft, um jogo de guerra que reúne mais de 11 milhões de jogadores em todo o mundo. Esse tipo de game cria ambientes específicos, mundos virtuais, nos quais os jogadores trabalham em equipe para cumprir tarefas e ganhar pontos. Nós recebemos aqui em nosso estúdio o sociólogo, doutor em comunicação e professor na Universidade Jaime I da Espanha, Emílio Sáez Soro. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Obrigado. Nesse programa, nós contamos com a participação de alunos da Unesp. Eles acompanham essa gravação e vão nos mandar perguntas pelo chat. Acessando nossos endereços na rede, você pode participar das próximas edições do Fórum. Se você acessa a internet, com certeza frequenta um ambiente virtual. Essas comunidades são espaços de interação social, elas existem desde sempre na rede, mas estão cada vez mais sofisticadas. Antes eram listas de discussão, hoje são jogos da realidade virtual. Emílio, o que as pessoas tanto procuram nesses ambientes virtuais e que benefícios elas podem conseguir nesses ambientes? Lo que busca la gente en estos ambientes es algo que no tienen fuera. En ese sentido, son entornos lúdicos normalmente, aunque pueden ser entornos también de propósito profesional, incluso terapéutico. Ahí existen algunas experiencias. Pero la mayoría de las personas que lo usan es para divertirse y relacionarse, y lo usan porque encuentran maneras de hacer las cosas que mejoran las que, digamos, están fuera de las mismas, ¿no? Les aportan una estética, una forma de comportarse, una forma de personalizar su presencia que resulta muy atractiva. É uma experiência virtual e a pessoa procura resultados para a sua vida cotidiana, melhorias que ela pode conseguir nesses ambientes. En principio, esas mejorías vienen muy vinculadas a lo que es la representación de la persona en un entorno donde se recrea a sí misma, donde de alguna manera puede fantasear con que es otra persona u otro ser fantástico o mejorado, ya sean si son entornos de juego o son entornos, digamos, de relación. Entonces, de alguna forma es un simulador de vida o de fantasía mejorada, en ese sentido. Professor, nós temos aqui uma matéria da revista Veja, uma revista brasileira, e ela traz o resultado de uma pesquisa americana dizendo que a idade média dos jogadores desses jogos fica na faixa dos 35 anos de idade. Além disso, as mulheres já são 40% dos jogadores e também todas acima de 18 anos. Como que é a relação de idade para esses ambientes virtuais? Existe, as pessoas mais jovens, elas costumam se dar melhor, as pessoas mais velhas encontram alguma dificuldade? Como que o senhor analisa isso? Bueno, esto está muy ligado a lo que es el momento cultural en el cual emergen estos entornos y a lo que son las barreras de acceso también económicas y tecnológicas. O sea, hay que tener una posición muy definida para poder utilizar estos medios de una manera eficiente. Si no sabes manejar un ordenador, si no tienes una buena conexión a Internet, si no te manejas bien en los entornos virtuales, no vas a poder usarlos. No todo el mundo está en posesión de esas capacidades y esas habilidades. Entonces, la mayoría de las personas que entran en estos mundos también se ubican en entornos socioeconómicos muy concretos. Es más fácil encontrar usuarios de entornos colectivos más acomodados y bien educados socialmente que de los más humildes, sencillamente por todas esas barreras que supone el acceso, ¿no? Ya una vez en esos colectivos, pues podemos encontrar gente pues que también tiene que pagar una cuota. Por eso la barrera es muy importante a la hora de definir. Si un padre de familia paga la cuota, sus hijos pueden jugar, pero normalmente si no la paga, no, a no ser que sean mundos gratuitos. Pero si son mundos gratuitos para adultos, pues tampoco. O sea,
Dependiendo del tipo de mundo virtual y del tipo de acceso que se procura, la media de edad o el perfil social va a ser muy diferente. Mas o fato das crianças já crescerem habituadas com a tecnologia, isso facilita a utilização desses avatares por elas? Sí, de hecho hay mundos virtuales especialmente diseñados para los niños, con temática infantil, que suelen ser gratuitos, con lo cual facilita también mucho el que los padres no pongan problemas a la hora de que ellos puedan entrar, aunque están vinculados a determinado negocio de todo tipo dentro de lo que es el mundo infantil, y que ya suponen un entrenamiento para que estas personitas, estos pequeños niños, estas crianças, pues ya sigan desarrollando una actividad en mundos virtuales en el futuro. Os jovens, eles usam esses jogos virtuais com muita frequência, não é? E nas redes sociais, nós observamos que eles se expõem bastante informações pessoais, informações privadas. Existe também esse risco de superexposição nos jogos? No, no igual, porque cuando tú entras en un mundo virtual, tú te sometes un poco a lo que es la representación que si en un juego de fantasía, por ejemplo World of Warcraft, que se comentaba anteriormente, no se intercambia información personal. Normalmente lo que se intercambia es información sobre el juego, sobre qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué estrategia se va a utilizar. A las personas en este tipo de juegos de fantasía no les interesa tanto la vida privada de los otros. Sin embargo, en los mundos de convivencia, de relación, tipo Second Life, tipo el Limbo o otros que hay muchos que son más para que las personas se conozcan, puede existir cierto riesgo, pero tampoco es igual que en las redes sociales tipo Facebook y tal, porque aquí lo que hacen las personas normalmente es representar lo que les gustaría ser, no lo que son, con lo cual no se suele manifestar información privada, no es como el Facebook donde de alguna forma lo que se plasma es la vida cotidiana. É um espaço onde ela pode representar algo que ela não pode ser na vida real. Sí, o sea, digamos, la fuerza de los mundos virtuales y el atractivo que tienen es que las personas pueden fantasear, en el sentido de que el tener superpoderes, la sensación de volar en 3 dimensiones, el poder ser muy guapo, muy bonito, muy bonita, el tener un Ferrari, aunque sea virtual, es un lugar para la fantasía y ese es parte de su atractivo. Muito bem, nós vamos dar agora para o intervalo, nosso primeiro intervalo, e daqui a pouco vamos falar mais sobre relações humanas nesses jogos no ambiente virtual. Vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Continue com a gente. Até já! Estamos de volta com o programa Fórum, falando sobre ambientes virtuais, e nós recebemos o professor Emílio Sáez Soro, da Espanha, que nos visita hoje. Agora nós vamos falar sobre a relação das pessoas nos jogos virtuais. Emílio, antigamente, quando os videogames começaram a surgir, era o jogador contra a máquina ou contra, no máximo, uma pessoa, que era o Joystick 2. Depois os grupos começaram a aumentar e hoje nós temos jogadores em diferentes países, não é? De que forma isso é positivo para os usuários, né, os jogadores, e também para os fabricantes dos jogos? Bueno, positivo, siempre el ser humano ha sido sociable en su naturaleza, entonces el jugar siempre ha estado vinculado como algo sociable, como una actividad social, entonces el crear entornos de juego donde participan muchas personas relacionándose entre sí es algo natural y es algo bueno para nosotros como un ejercicio común, ¿no? Sin embargo, aquí hay un elemento añadido y es que en el diseño de los juegos sociales, ese diseño social, por una parte fortalece la integración de grupos, la creación de grupos de jugadores y por otra parte fortalece al propio juego. Porque solo agrupándose los jugadores consiguen un mayor éxito en el juego, consiguen esos objetivos que proporcionan mayores recompensas y de esta manera se crean grupos de amigos. Normalmente
ya hay amigos previos, muchas veces amistades previas antes de entrar al juego, pero se agrandan estos grupos y entonces ese vínculo de esa amistad a través del juego hace que estas personas permanezcan más tiempo jugando en este juego que a lo mejor lo harían si fuese sin ese componente social. Entonces, por una parte refuerza la idea de juego social como una actividad natural del ser humano. Y por otra parte, ayuda a las empresas a ganar más dinero porque retienen a los jugadores más tiempo jugando en esos juegos y pagando lo que te estén pagando. Então é uma estratégia também das empresas que elas encontraram para fazer com que os jogadores passem mais tempo se dedicando à construção desse resultado de forma coletiva. Sí, es así. Además, en el diseño de estos juegos hay multitud de herramientas para facilitar la relación y la organización de los grupos, hay multitud de eventos que se disfrutan en conjunto con el resto de los jugadores y de alguna manera el diseño de los juegos, de los mundos virtuales, te empuja a que te relaciones con los demás. Ya no solo es que te lo facilita, sino que de alguna manera te presiona porque es la forma de disfrutarlo más y por otra parte de que, digamos, la finalidad de la empresa de que esos colectivos permanezcan más tiempo llegue a su fin. Emílio, nós recebemos através do nosso chat uma pergunta do Gabriel Naro e ele gostaria de saber se é verdade que muitas pessoas procuram nesses jogos sucesso e reconhecimento, pois elas estão decepcionadas com a realidade e nesses ambientes tudo que você faz é valorizado, você é premiado. Você acredita que existe alguma relação? Bueno, nosotros los seres humanos siempre hemos buscado el reconocimiento de los demás como seres sociables, ¿no? Y lo hemos encontrado en multitud de actividades, lo hemos encontrado en el deporte, lo hemos encontrado en la religión, lo hemos encontrado en la política. Y, digamos, la virtud, en este caso, de estos entornos virtuales es que su funcionamiento es meritocrático. Las personas que tienen más reconocimiento de las demás no dependen de si son más ricas, o son más guapas, o son más poderosas, sino las que son más hábiles, las que trabajan más y las que se preocupan por el resto de compañeros de una manera más activa. Entonces, eso, digamos, hay cierta justicia social dentro de la organización social dentro de los mundos virtuales y hay a quien le gusta y se siente reconocido por este tipo de situaciones. Então eles podem realmente ser usados como mecanismo de compensação nesse aspecto. Bueno, como otro cualquiera más, sí. Nós temos bastante conhecido que é o Second Life, só que ele já teve o seu momento de maior destaque, acredito que uns 5, 6 anos atrás. E muitos jogadores migram, não é, de um jogo, de um universo virtual para outro. ¿Por qué, na sua avaliação, por que isso acontece, Emílio? Bueno, Second Life tiene un componente que, por ejemplo, lo diferencia mucho de World of Warcraft en cuanto a lo que es la fijación de jugadores o de habitantes virtuales, y es que es gratuito de entrada. Entonces, no es lo mismo entrar a un sitio donde tú tienes que pagar y por estar y inviertes, digamos, además un dinero en mejorar unos personajes, que un sitio donde estás y nada te obliga a permanecer y te puedes ir en cualquier momento. Entonces, ha habido una afluencia por curiosidad y luego un abandono en el momento en que esa curiosidad se había satisfecho. De todas formas, Second Life ha mantenido su actividad y mantiene una población estable que es similar a la de otros mundos virtuales de encuentros. Los mundos virtuales de encuentros tienen mucha actividad, pero están menos poblados que los mundos virtuales de juego, porque por motivos pues, de afinidad o de gustos pues tienen más éxito, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión, es que las personas que se acostumbran a relacionarse a través de este tipo de entornos más enriquecidos, en los cuales se puede proyectar la fantasía, se puede desarrollar una relación lúdica con otros avatares que representan a personas, ya de alguna forma adoptan esa facilidad para desenvolverse en otros entornos parecidos y ya, igual que nos acostumbramos a ver la televisión, pues es más fácil entrar en otros entornos. Professor, nós recebemos mais uma questão pelo nosso chat, agora da Caroline, e ela gostaria de saber se a realidade virtual ela pode afastar o indivíduo das relações sociais.
O senhor acredita que esse mecanismo dela se relacionar virtualmente com outras pessoas pode afastá-la de viver no mundo real essas relações? La opinión que tengo es que nuestra cultura se está transformando en este sentido porque la comunicación la vamos incorporando en nuestra cotidianidad como un elemento más. O sea, igual que hemos aprendido a relacionarnos con los demás por el teléfono, vamos aprendiendo a relacionarnos por los mundos virtuales, pero no como un elemento sustitutivo, sino como un elemento complementario. Al final somos animales en un sentido primario de la palabra. Necesitamos tocar al otro, necesitamos verle, necesitamos relacionarnos. Lo que pasa es que encontramos formas más refinadas, más sofisticadas de llegar a conocer a las otras personas. Pero yo entiendo que no se trata de que esto llegue a ser un sustitutivo, sino otras vías para llegar a generar relações sociais. Muito bem, essa questão trazida agora pelo chat, de certa forma, já antecipa o assunto do nosso próximo bloco, quando a gente vai falar mais sobre mundo real e também mundo virtual. Vamos agora para o nosso intervalo, é o intervalo que educa, e na volta continuamos com o nosso fórum. Até já! Estamos de volta aqui com o nosso fórum e eu passo a bola agora de cara para o William Poliveira. Professor, nós recebemos de um aluno da Unesp um questionamento sobre, entrando já no nosso novo tema, sobre realidade e mundo virtual. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Alan Peixinho, eu sou estudante aqui da Unesp e eu queria fazer uma pergunta. Existe uma separação clara entre mundo real e virtual ou eles são uma única coisa? Professor, então a pergunta do Alan Peixinho. Existe realmente uma separação tão nítida entre realidade e mundo virtual? No, porque el mundo virtual forma parte de nuestra realidad. El ser humano ha construido la civilización que conocemos en sus distintas facetas porque hemos sido capaces de proyectar simbólicamente el mundo, de recrear simbólicamente el mundo, virtualmente el mundo, desde la pintura, la literatura, las matemáticas. Todo eso son invenciones simbólicas, representaciones virtuales del mundo que hemos hecho. Los mundos virtuales no es más que otra forma de esa capacidad de abstracción del ser humano. Entonces no podemos decir que lo virtual está fuera de lo real porque está dentro de nuestra vida tal como somos, ¿no? Então seria, na verdade, de certa forma, complementar. A gente tem costume de separar muito uma coisa da outra, mas não é bem assim. Es que separarlo podemos entender qué es virtual en el sentido de lo virtual como aquello donde representamos la vida, determinadas formas del mundo, pero no está separado de la realidad, forma parte de nuestra realidad. Lo que pasa es que el término realidad virtual ha generado una gran confusión respecto a lo que es una cosa y lo que es la otra, porque no hay una realidad virtual separada de la otra realidad. Los seres humanos somos muy virtuales en cuanto a nuestra relación con el mundo y eso no podemos separarlo. Pessoas que passam muito tempo em ambientes virtuais e na internet em geral, que oferece muitas atrações, muitos serviços, né, comodidade na casa da pessoa. Pessoas que passam muito tempo, a gente pode considerar que são viciadas na internet ou nos ambientes virtuais? El tema de las adicciones es un tema polémico. Lo que pasa es que también cuando vivimos los momentos de transición cultural en el que unos colectivos mayoritarios, ahora ya cada vez menos, ven a otros colectivos usar medios que ellos no usan, se ve de forma muy crítica. Pero sin embargo, si nosotros pensamos en personas que leen y que leen muchas horas al día, no pensamos que son viciados de la literatura o de los libros, es decir, son aficionados a la literatura. Una persona que va mucho al cine no consideramos que sea un vicioso del cine, sino un cinéfilo. O sea, no es esa la cuestión es si se emplea Internet para fines que causan problemas a las personas, adicciones al juego, adicciones a la pornografía, adicciones a no dejar de estar haciendo algo, pero no es tanto Internet como los usos concretos que se hagan de Internet que
promuevan perjuicio a la persona. Entonces, sí. Professor, nós recebemos outra pergunta pelo nosso chat, agora da Maria Letícia Marques, e ela gostaria de saber se as relações virtuais, no caso, pegando um exemplo, o jogo World of Warcraft, em que você se relaciona inteiramente durante o tempo de uma maneira virtual com essas pessoas. Ela gostaria de saber se as relações virtuais elas não acabam se tornando muito superficiais por ela se dar apenas nesse contexto virtual. Bueno, eso también es algo que depende mucho del tipo de personas que se relacionan en el entorno. Las personas que somos inmigrantes digitales, en el sentido de que estamos acostumbrados a unas formas de relacionarnos más presenciales, con otra manera, nos es difícil establecer una relación, digamos, profunda a través de lo virtual. Pero las personas que ya han entrado en la cultura, se han naturalizado con el uso de Internet, pueden establecer usos alternativos que les sirvan para complementarlos con otros. Una relación exclusivamente virtual es difícil, porque a no ser que sea en el entorno laboral, y además también sería un tanto problemática, ¿no? Yo creo que lo virtual nos es muy útil en cuanto a las relaciones humanas y podemos usarlas con cierta profundidad, pero nunca son autosuficientes en un sentido completo. Uma outra pergunta que nós recebemos, professor, veio do Gabriel Naro novamente, e ele faz um comentário e emenda uma pergunta. Ele diz, hoje quem joga, quem frequenta esses ambientes virtuais, são pessoas que cresceram com o Atari e jogos muito mais simples do que os jogos que são jogados na atualidade. O que a sociologia diz sobre os jovens de hoje, que eles estão crescendo nesse mundo virtual muito mais complexo, como é o mundo do World of Warcraft? Existe uma diferença na formação deles, por exemplo? Yo lo que he observado es que las personas que juegan a videojuegos colectivos, en el sentido de que se relacionan jugando con otras personas, aprenden de forma mucho más rápida a manejar información, a manejar herramientas de comunicación complejas, a establecer relaciones de equipo, colaborando de una manera bastante ágil, y es como una especie de escuela paralela para desenvolverse en esta sociedad de la información y en el conocimiento que tantas complejidades tiene. Digamos que es una escuela informal, pero que sí que proporciona habilidades a las personas que las usan. Essa pergunta que chegou por último agora e a conversa com o Emílio ontem me deu um pouco de saudade daqueles tempos dos jogos simples, do Atari, do CCE, mas que a gente também consumia várias horas, né? Sim, com também, joystick, né? Também, Tarcio. E acho que o que resume bastante a nossa conversa aqui é um comentário da Bianca Teixeira, que ela fez através do nosso chat, que hoje em dia o virtual acaba sendo o nosso real, né? Claro, porque nosotros, los seres humanos, hemos acrecentado la franja de dedicación a los entornos simbólicos con el tiempo. Desde los primeros tiempos que ya existía la literatura, hemos ido añadiendo y añadiendo con el tiempo nuevos entornos simbólicos, la radio, el cine, la televisión, el teléfono, entornos simbólicos todos que van acumulándose, no uno sustituye al otro, sino que cada vez se acumulan más y los convertimos en nuestra esfera, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo a través de todos ellos. Entonces, como decía antes, no podemos separar lo virtual de lo real porque nos relacionamos con el mundo a través de toda ese complejo cultural, virtual que hemos creado. Emílio, muito obrigado pela sua presença e por ter trazido essas informações, seu conhecimento com a gente e analisado o mundo virtual e também o mundo real com a gente. Muito obrigado. Bom, o programa Fórum de hoje ele vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso programa pela internet. Siga e curta os nossos perfis nas redes sociais. E no nosso site você também fica por dentro do que estamos preparando para os próximos programas. Além disso, também no site você conhece toda a programação da TV Unesp e os horários de exibição deste programa. Muito obrigado pela companhia, a gente se fala e se vê no próximo Fórum. Até lá! Até mais!